Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Voces y Conducta. En este espacio analizaremos el caso de Javier desde la psicología conductual, tomando dos conductas problemas y comprendiéndolas desde el aprendizaje clásico y el operante. Nos acompaña Aura Karina Campos Moyano y mi persona Scarlett Pana. Aclaramos que este episodio no busca juzgar, sino entender cómo la experiencia moldea la conducta y qué podemos hacer para transformarla. Y en base a esto, dar respuesta a la pregunta principal de nuestro caso: ¿qué le pasa a Javier? Prepárense porque vamos a dar inicio con sensibilidad y rigor. Los personajes son una familia, padre, madre en embarazo y dos niños. Personaje principal es Javier, un niño de 11 años que creció en un lugar llamado El Cerrito. Una tarde salió con sus vecinas a una misa. En ese momento el municipio se llenó de integrantes de grupos armados. Por lo ocurrido, su familia se refugió en casa. Sin embargo, su madre embarazada, preocupada, intentó salir a buscarlo, pero era muy peligroso. Entonces decidió esperar a su llegada. Siendo aproximadamente las 7 p.m., logró llegar a su casa. Estaba muy asustado y golpeado, pues los paramilitares habían llegado hasta la iglesia y él corrió con los ojos cerrados buscando huir lo más rápido. Y en medio del escape se golpeó con muchas cosas durante el camino. Debido a esta situación, su madre tuvo un aborto espontáneo. Los grupos armados se quedaron en el lugar. El ambiente estaba lleno de temor, ansiedad, miedo. Y Javier tenía un hermano menor que se había vuelto a orinar en la cama. La madre de Javier temía que lo reclutaran, puesto que Javier ya era mayor. Javier tenía 11 años de edad. Por eso lo cuidaban mucho junto a sus hermanos. Ya de adulto, Javier siente la culpa por el hecho de que su madre haya perdido a su pequeña hija y cree que todo lo que sucedió fue causa a su desobediencia. Es importante recalcar y escuchar esta frase que dijo a la madre: papi, no te lleves esa bicicleta. Pero ya le explicaremos el por qué es importante en este análisis. Cabe resaltar que a los 11 años de edad, Javier estaba en plena transición de la niñez a la adolescencia, lo que hace que las vivencias traumáticas que vivió en ese momento tengan un impacto fuerte en su desarrollo. Vamos a darle espacio a esta pregunta. ¿Qué pasa cuando un niño de 11 años aprende que la bicicleta ya no es diversión, sino amenaza? Eso es condicionamiento clásico en acción. El estímulo incondicionado fue la incursión armada, que generó miedo y pánico. Con el tiempo, objetos como la bicicleta, el templo o el sonido de un helicóptero se transformaron en estímulos condicionados. Y la respuesta condicionada fue clara: ansiedad, tristeza, rabia, miedo. El cuerpo de Javier aprendió a reaccionar incluso cuando el peligro ya no estaba presente. Pero la historia no termina ahí. La violencia se quedó en el municipio. Ventanas cerradas, puertas cerradas, miedo al toser, miedo a que un perro ladrara e incluso miedo a salir hasta hacer sus necesidades. El hermano menor, de 4 años de edad, volvió a orinarse en la cama, enuresis como respuesta agresiva al terror. Y el padre, que debía atender el negocio, temblaba sin poder hablar, paralizado por el pánico. Aquí es donde vemos otra conducta problema: la culpa persistente de Javier. Años después, él seguía diciendo: si ese día no me hubiera ido al cerrito, mi hermana Mariana estaría viva. Esa narrativa se convierte en una regla verbal que guía su conducta. Con esto, esperamos que este relato nos inspire a mirar con sensibilidad las conductas de quienes han vivido el trauma, a reconocer que el miedo y la culpa son respuestas humanas y a recordar que siempre hay caminos para reaprender, sanar y recuperar la esperanza. ¿Cómo entendemos esto desde el condicionamiento operante? Cada vez que Javier evita hablar del tema o se encierra en su silencio, siente un alivio inmediato. Ese alivio funciona como refuerzo negativo.
la conducta de evitar se fortalece porque reduce la ansiedad, pero el costo es alto, la culpa se mantiene, el aislamiento crece y la herida nunca cicatriza. El análisis funcional nos muestra que estas conductas no son caprichos, son aprendizajes. El miedo condiciona a señales de trauma y la evitación reforzada por el alivio inmediato son respuestas que tuvieron sentido en un contexto de guerra, pero que hoy limitan la vida de Javier. En este sentido nos preguntamos qué podemos hacer. Bueno, la psicología conductual propone estrategias basadas en evidencias, tales como exposición gradual a los estímulos temidos, terapia MDR, entrenamiento en regulación emocional y reformulación de pensamientos de culpa. Porque si la conducta se aprende, claramente también puede desaprenderse o cambiar para transformarse. Hoy hemos visto cómo la historia de Javier nos enseña que detrás de cada conducta hay un aprendizaje, que la bicicleta puede convertirse en un símbolo de miedo, que el silencio puede ser reforzado por el alivio y que la culpa puede ser una regla que guía la vida. Pero también hay caminos para cambiar. Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces y Conducta. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos explorando